Hola mis queridos hermanos, es un gusto poder estar con ustedes de nuevo, aunque sea en formato de video, y representarlos en oración para el culto del día de hoy. Espero que esta locura del coronavirus se acabe pronto para poder abrazarlos en persona nuevamente. Por lo pronto les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y nos presentemos en oración al Señor. Señor, te damos gracias por una vez más tener este privilegio de tener esta reunión por estos medios online. Siempre, Señor, bendice a nuestro pastor y a la hermana Lili, que han trabajado mucho para que no nos haya faltado el alimento espiritual domingo a domingo. Todos hemos tenido que aprender tecnología últimamente, pero agradecemos que estemos en un tiempo donde estos medios estén disponibles para seguir adelante con tu enseñanza, Señor, y tu instrucción. Gracias por un domingo más, donde estamos juntos, atentos a aprender a tu palabra, donde podemos compartir y escuchar alabanzas de algunos hermanos, testimonios de otros y sentir de que lejos de que la iglesia se haya dispersado, está más unida que nunca, Señor. Gracias por ese maravilloso privilegio y dejamos esta reunión en tus manos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Lo invitamos a alabar al Señor con el himno En Jesucristo. Vamos de nuevo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, guardan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Hola hermano, hora de los avisos. Recuerda entonces la campaña uno por uno. La idea es estar orando para que el Señor pueda poner a alguien en nuestro camino para estar compartiendo la palabra del Señor con él, hacer un discipulado. Si usted tiene la necesidad de ser discipulado, recuerde hablar con el pastor para que él pueda coordinar y usted pueda recibir ese discipulado a través de él u otro hermano con las herramientas que existen hoy en día, ¿no? Herramientas online.
Así que campaña 1 por 1, estar orando, y si usted lo necesita, converse con el pastor para que pueda recibir su discipulado. Tenemos el tema de los devocionales. Hay una hojita donde le dice qué leer de lunes a sábado. Así que recuerde estar haciendo su devocional, y también recuerde que más o menos entre 20 y 21 horas el pastor sube un link a YouTube en el cual él hace el devocional y nos comparte algunos detalles que quizás nosotros no sabemos, que se nos pasan por alto, para que pueda también estar aprendiendo en profundidad todo lo que ahí se explica. Así que no se olvide su devocional, y posterior a eso estar viendo el link que manda el pastor para poder darle el sentido final a lo que se está leyendo. La escuela dominical de niños presencialmente no se hace, pero se está haciendo en línea, así que los invitamos a, si usted tiene hijos, a estar también pendiente del material que se está enviando para ellos, para que ellos puedan trabajarlo en la casa. Si necesitan ayuda, obviamente también estarle dando la ayuda necesaria. Así que no se olvide, puede contactar a Camila, Alejandra, en caso que tenga alguna duda o no esté recibiendo el material, para que ellas puedan hacérselo llegar. Escuela Dominical de Niños entonces sigue en curso, pero sigue en forma online. Las ofrendas, que antes se daban los días domingo, y los diezmos se están ahora depositando a la cuenta de Daniel. Así que si el Señor lo ha bendecido, tiene la posibilidad de estar ofrendando, y lo que es su diezmo, compártalo en forma electrónica a través de un depósito a la cuenta de nuestro hermano Daniel, tu tesorero. Y para lo que era la ofrenda de los días jueves, ofrenda de misericordia, también hay ahora un canal digital para poder hacerlo. Así que la misma idea, si el Señor lo ha bendecido, comparta su oración de misericordia a través de la cuenta de nuestro hermano Christopher. Recuerda que en el caso de las ofrendas de misericordia es para ayudar a aquellos que están en necesidad, para aquellos que están complicados con algún tema económico. Así que si usted sabe de alguien está complicado, convérselo con el pastor, con Karina, para que ellos puedan también tenerlo en cuenta al momento de hacer la repartición de esta ofrenda. Los días martes a las 20 horas se está realizando un curso para que participe. Este curso ya va por el quinto, si mal no recuerdo, y se está viendo un panorama más o menos de cómo Dios ha estado trabajando en el tiempo, y lo va a seguir haciendo para que podamos entender cuál es el propósito de la iglesia en todo esto. Así que no se olvide participar el martes a las 20 horas. Si tiene dudas, hágasela llegar al pastor para que las esté respondiendo también durante el curso. Día miércoles a las 20:30 horas se hace una reunión como iglesia a través de Zoom, en la cual no hay mayor estudio de la palabra, pero sí es un momento para compartir. Así que hágase un tiempecito, conéctese, y puede estar sabiendo también cómo están sus hermanos, estarlos viendo después de tanto tiempo que estamos lejos, y de esa manera no sentirnos tan aislados, ¿no? Sino un poquito más en comunión. Día jueves, la reunión de oración sigue estando en línea, así que los invitamos a las 20 horas a estar conectándose a través de su celular, se hace por WhatsApp, para que pueda participar, pueda presentar sus peticiones, y por supuesto pueda estar también orando por los demás, por las peticiones de sus hermanos. Así que el jueves a las 20 horas le esperamos ahí. Y por último, para terminar, día viernes a las 20 horas, los jóvenes se reúnen a través de YouTube. Así que si usted es un joven, no se olvide conectarse. Y si es que tiene alguna persona que le gustaría invitar, que le gustaría que pueda estar escuchando de qué se habla en estas reuniones, puede consultar el link con Miguel o algún otro joven, y ellos le van a estar haciendo llegar el material también para que otras personas, otros jóvenes también puedan participar y puedan estar escuchando la palabra del Señor. Así que esos son los avisos. Que el Señor les bendiga. Hola. Hoy día me tocó dar un testimonio de vida. Me costó elegir. Debo confesar que hice varios videos porque mi vida es un testimonio de vida de las maravillas que hace el Señor, de los milagros que hace el Señor. Sé que estoy viva gracias a Él. Se podría contar una historia, muchas historias, la verdad, a lo largo de mi vida. Pero les voy a contar una reciente. El año pasado no fue un buen año para mí en cuanto a salud. Yo tuve varias cosas distintas. Salía de una y me metía en otra.
Por eso también fue difícil tomar la decisión de que la Javiera fuera al campamento en el verano, porque había sido un mal año y no sabía yo en qué parada iba a estar. Pero quiero contar específicamente de algo muy excepcional, muy maravilloso de parte del Señor. Y es cuando, en primavera, yo empecé en otoño con estas crisis más asmáticas, que dentro de todo ya después se me declaró el asma alérgico, pero como bien saben muchos, a mí no me da nada suave, todo me da muy fuerte. Así que ya cuando inició la primavera me dio demasiado fuerte, yo no podía dormir en las noches. Me aferré mucho al Señor, de hecho con varios compartí que no podía dormir, era muy difícil porque de verdad no podía respirar, cada vez que intentaba dormir se me apretaba y no había caso. De hecho a mi esposo casi no lo dejaba dormir tampoco por lo mío, porque aparte me da una tos muy horrible que no me deja respirar. Entonces es difícil también para mi compañero de vida que pueda dormir, pero lo tolero súper bien. Así que, pero un día en especial, porque ya llevaba muchas semanas en que yo ya no dormía, estaba muy mal, y un día en especial que me sentí excepcionalmente mal, de verdad me costaba mucho respirar. Y como mi vida ha sido difícil en cuanto a salud, desde que nací, recuerdo que me levanté, fui al baño para dejar dormir un poco al mito y me arrodillé y me puse a clamar al Señor. Le entregué mi vida, la verdad, porque en ese rato ya pensé que estaba luchando demasiado y le entregué mi vida. Y le dije, bueno, ya, si quieres llevarme, dale. Porque mi preocupación nunca ha sido yo, mi preocupación es mi familia. Y increíblemente el otro día me comencé a sentir mejor. Comencé a dormir y me llamaron aparte mis suegros, porque mi esposo tenía que trabajar, la Jari tenía que ir al colegio. Yo ya no podía ni caminar, respiraba, caminaba, daba un paso y ya me cansaba. Y tenía que subirme al auto y dejar el Javi y todo, y eran cosas que ya no podía hacer. Pero me cuesta pedir ayuda a personas, al Señor siempre se la pido. Y el otro día en la mañana también me llaman mis suegros y me dicen que mi suegro se va a venir a apoyarme. Y esas son cosas que suele poner el Señor, son milagros de Él. Yo lo necesitaba, me cuesta mucho pedir ayuda. Solo le pido cuando ya no doy más. Y después de eso ya llegó mi suegro y a partir de esa oración la verdad es que comencé a mejorar. Después de eso vino justo la crisis social, pero me pilló bien parada. Me pilló ella protegida. Y el Señor tomó la vida, tomó el dominio de mi vida, de mi salud. Y desde ahí es que he estado mucho mejor. Como le he dicho, algunos que otro dolor, pero he estado mucho mejor. Nada de que quejarme, al contrario, solo agradecer al Señor por todo lo que me da cada día. Eso quería compartir con ustedes. Que estén bien. Bendiciones. Las quiero mucho. Lectura Salmos, capítulo 18, del versículo 23 al 32. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudos a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová?
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Firme en tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, tierno en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo. Firme en tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, tierno en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo. Te rodean ángeles, claman santo, al que un día volverá, cantaré, aleluya. Aleluya, 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 ¿Cuándo?
Vamos a compartir hoy en la palabra del Señor un tema que se nos olvida, por decirlo de alguna manera. No lo tenemos considerado siempre en nuestras vidas, siendo que siempre está en nuestras vidas, y es la gloria de Dios. ¿Cuántas veces decimos todo para la gloria de Dios? Que es el título de este mensaje. A Dios sea la gloria. ¿Y qué es la gloria? ¿Hay algo de gloria que nosotros podamos dar a Dios o Él es el Dios de toda la gloria? Y tenemos que hacernos esas preguntas un poco para entender qué es la gloria de Dios, pero sobre todo para tener conciencia cada día en nuestras vidas de que la gloria de Dios es lo que nos tiene vivos, es lo que nos tiene en Él y es lo que sustenta todo. Y vamos a conversar bastante de esto en este mensaje. Estamos con los pies puestos en la tierra y muchas veces estamos preocupados por las cosas que están pasando alrededor nuestro. En estos momentos estamos atravesando una pandemia mundial y en la ciudad de Santiago hay una cuarentena total. Entonces, cosas que pasan que no teníamos previsto hace 2 meses atrás, ni hablar un año atrás, pero que de alguna manera mueven, trastocan nuestros programas, nuestras vidas, y nos preguntamos qué está pasando, por qué, qué va a seguir después de esto. Vamos a orar. Señor, queremos abrir tu palabra para que tú nos hables acerca de ti. Queremos saber por qué pasa lo que pasa. ¿Qué esperas tú de nosotros? ¿Cuáles son tus propósitos? Porque sabemos que nada escapa a tu mano, que tú estás en control perfecto de todo esto. E incluso esa palabra perfecto tampoco la alcanzamos a dimensionar. Y queremos saber un poco más de eso, Señor, para que nos ayudes a vivir este tiempo, dependiendo de ti, confiando en ti, esperando todo en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como les decía, estamos con los pies puestos en la tierra y en la tierra ahí pasan muchas cosas que nos descolocan. Muertes de familiares. Siempre con mi esposa siempre decimos, a veces una llamada telefónica te cambia toda la vida, porque te avisan algo que tú no esperabas. Enfermedades, estoy viendo las cosas negativas, pero también hay cosas positivas, ¿o no? Conseguir un trabajo que a lo mejor uno nunca esperaba y puede llenar tu vida en eso, tu vida laboral en eso, etc. ¿Cómo vamos a tomar cada cosa? ¿Cómo vamos a vivir aquello en que Dios nos ha puesto? Porque reconocemos eso, ¿no? Al menos, que Dios nos ha puesto allí. ¿Por qué estamos en la iglesia donde estamos, por ejemplo? ¿Por qué ahora estamos en casa? Todas esas preguntas tienen respuesta en el Señor. Y como les decía, este tema de la cuarentena a veces nos descoloca y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿va a durar una semana? ¿La van a prolongar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto va a acabar esta pandemia? ¿De aquí a un mes? ¿Fin de año? ¿Va a seguir siempre? No lo sé. Pero Dios sí sabe. El problema es que sabemos que Dios sabe, pero nosotros no. ¿Cómo compatibilizamos eso? Mi pasado a veces también juega mucho en el cómo yo estoy tomando las cosas, cómo las estoy evaluando, cómo las estoy pensando o cómo me están afectando. Si en mi pasado yo he sido castigado, por ejemplo, maltratado, tal vez espere lo peor, no lo sé. Si en mi pasado yo siempre he tenido una vida donde nunca ha pasado nada extraño ni con muchos sobresaltos, a lo mejor tengo un sentido más positivo de lo que esté pasando. Pero no es lo que yo traiga de antemano lo que va a resolver el dilema de lo que esté pasando en mi vida, sea lo que sea. A veces vemos personas que son muy negativas, que están siempre pendientes de que yo tengo este problema y nunca salen de eso. Y uno se pregunta, bueno, si Dios ha obrado en su vida, ¿por qué todavía siguen con el problema? Y la respuesta es porque aún no hemos levantado lo suficiente la vista al cielo para ver a Dios en su magnificencia y todo lo que está haciendo desde el principio y que va a seguir haciendo eternamente en nosotros. Muchas necesidades insatisfechas quizás que también queremos poner en el Señor y a veces las ponemos como con temor, ¿no? Decimos, Señor,
Por ejemplo, pensemos en para seguir en el tema de la pandemia, en una vacuna. Señor, ¿por qué no sale una vacuna? Y lo decimos como lo más probable es que no salga. O si sale, el virus va a mutar y va a ser peor que este, no sé. Entonces, incluso nuestras necesidades las planteamos ante el Señor con temor como falta de fe, dudando si realmente las respuestas que nosotros queremos las vamos a tener. ¿Por qué? Porque estamos pensando según cómo pensamos nosotros. No sé si se entiende un poco la idea. Nos salimos de nuestra mente, de nuestras limitaciones y nos vamos confiadamente a un Dios que es ilimitado en todo, incluso en su poder. A veces los proyectos también nos quitan el tiempo y nuestros esfuerzos se enfocan en eso. Pero resulta que con esta pandemia nuestros proyectos se truncaron y bueno, conozco de varios que han planificado su matrimonio. Un hermano me había pedido oración a principio de año, me iba a casar en mayo. Y ya estamos en mayo. Y no sabe cuándo se va a casar. ¿Dónde descanso esas cosas? Es un tema diario en nuestras vidas. Y a veces nos quitan más tiempo que aquel que es soberano en estas cosas. Dios está en control. Muchas veces decimos eso, ¿sí? Sobre todo cuando a un hermano le pasa algo, ¿sí? No te preocupes, Dios está en control. Pero cuando nos pasa a nosotros, no es lo mismo. Pero Dios sigue estando en control. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo siempre. Para poder descansar en Dios, verdaderamente, necesitamos saber más cómo es Dios y cómo hace las cosas. Conocemos mucho de la mitología griega, por ejemplo. Tomamos cualquier dios o semidios griego. Entonces, si yo ofrendo lo que ese dios quiere, voy a tener ese beneficio, pero si no lo hago, voy a tener una maldición. Y a veces nuestra vida con el Dios verdadero funciona de la misma manera. Como que si Dios va a cambiar, depende de lo que yo haga. Y no. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Dios te salvó? ¿Dependió de algo que tú hicieras? No. Dios va a hacer lo que Él va a hacer siempre. Sus propósitos son inalterables. Él es soberano sobre todo. Y es un Dios de amor que tiene cuidado de nosotros siempre. Entonces, esas cosas nos cuesta de alguna manera asimilarlas y hacer que sean parte de nuestra vida y pensar en función de eso, no de lo que yo traigo a cuestas de antes, de mi pasado, de mi educación, de la forma en que yo fui formado en este mundo. Porque ahora somos hechos nuevos en Cristo. Por lo tanto, tenemos otra forma de ver las cosas. Y eso es lo que queremos saber hoy día, y es mi oración en un sentido que ojalá algo de esto quede en tu corazón para decir, yo confío en mi Dios porque es un Dios de gloria. Si comenzamos a pensar cosas, muchas veces no las vamos a ver desde la perspectiva divina, porque todavía nos cuesta. Les voy a contar una anécdota. Años atrás yo escuché a un pastor que estaba predicando y dio el siguiente ejemplo de un joven que había sido maltratado por su padre, abusado por su padre. Y él se preguntaba, ¿cómo le predicamos a ese joven de un padre en el cielo cuando él ya tiene una mala visión de un padre en la tierra? ¿Cómo lo va a entender? Y decía, es imposible que ese joven entienda eso. Y yo me preguntaba, ¿conoce verdaderamente a Dios? ¿Cómo Dios hace las cosas? Porque Dios puede quebrantar todo para hacer todo nuevo, incluyendo el corazón de ese joven, para que reconozca un Padre de gloria como es nuestro Dios. Él lo puede hacer. Entonces, a veces nosotros mismos limitamos a Dios y le quitamos en ese sentido valor a su gloria. Necesitamos conocer de la gloria de Dios. Y hay un Dios, es nuestro Dios, que es un Dios de gloria, que te hizo a ti y a mí, para su gloria. De hecho, Él hace todo para su gloria. Por lo tanto, necesitamos saber qué es su gloria. Y
El mensaje consta de estas tres partes. Primero, saber qué es la gloria de Dios. Luego, cómo Él manifiesta su gloria. Y una vez que nosotros entendemos, porque vemos esas manifestaciones de su gloria, bueno, cómo hacer para darle la gloria a Dios. Comenzamos entonces con, bueno, ¿qué es la gloria de Dios? Y quiero que hoy vislumbremos, es un poco el objetivo de este mensaje, algo de la gloria de Dios que nos va a abrir los ojos y nuestro corazón a Él. La gloria de Dios es una luz brillante, podríamos definirla así, que rodea su presencia. De hecho, vemos pasajes, por ejemplo, en Lucas, al principio, en el capítulo 2, cuando en el nacimiento de nuestro Señor, vienen unos ángeles a unos pastores, dice, y dice, la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor los pastores. Entonces, ¿qué vieron? Ángeles. No sé si eso ya es para temer. Muchas veces vemos en las escrituras que es algo que el hombre no está acostumbrado a ver, pero lo que vieron ellos fue el brillo de la gloria del Señor. La gloria del Señor los rodeó con un resplandor y ellos tuvieron gran temor. Entonces, vemos que es algo que le pertenece solo a Él, solo a Dios, y es difícil de describirlo en realidad, es difícil precisar con palabras qué es, pero podríamos decir que es la apropiada expresión externa de su excelencia, algo que nos maravilla y que está mucho más allá de nosotros, que no podemos comprender, pero sí nos maravilla, ¿no? Sí nos llega, sí nos es manifestada, y es lo que está mostrando ese pasaje ya en Lucas. Podríamos también definir la gloria de Dios como la suma de sus atributos, la suma de sus perfecciones, si quieres, su belleza, su excelencia, su esplendidez. Y a veces se nos acaba el léxico para tratar de describir lo que no logramos describir, que es demasiado grandioso como la gloria de Dios. Pero sí tenemos alguna noción de que es algo tan inmenso, tan majestuoso, tan bello, que solo Dios la tiene. Ahora, la Escritura también habla de la gloria de Dios y nos ayuda un poco a ver estas cosas que estamos hablando. La suma de sus perfecciones, la suma de sus atributos. Y bueno, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y no nos vamos a extender, voy a nombrar algunos. Por ejemplo, Dios es bueno. Y vamos a ver en un salmo, en Salmo 34, acerca de la bondad de Dios, que dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dios es bueno, no es que Dios tenga bondad, no, Dios es. Parte de su esencia, o mejor dicho, toda su esencia es ser bueno. Dios es bondad. Por lo tanto, Dios es bueno siempre. No puede dejar de serlo nunca. Por eso que es dichoso el hombre que confía en Él, en la bondad de Dios. Porque va a estar siempre sujeto a esa bondad, descansando en ella. Aunque siendo siempre bueno, en las cosas, volviendo a lo que hablaba al principio, que nos pasan en esta vida, hay gente que se enoja con Él, que vive enojada con Dios porque pasó alguna u otra cosa en su vida. Pero independientemente de lo que nos pase a nosotros, Dios sigue siendo bueno, eternamente bueno e infinitamente bueno. No cambia, no deja de ser. Otro atributo que podemos ver es su justicia. Y la justicia tiene que ver con su integridad y rectitud. En el Salmo 89 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. La base de donde Él está es su justicia, porque Él es justo. Eso significa que Él es recto, que no hace nada indebido, que no cabe allí pecado. Por eso Dios castiga el pecado, no porque deba castigarlo, porque Él no está obligado a nada, sino porque su esencia es ser justo. Y su esencia no soporta el pecado. Debe castigarlo. Dios es misericordia. Ese atributo nos gusta un poco más, ¿no?
Hay el Salmo, bueno, la Biblia habla muchísimo de la misericordia de Dios, que es algo que también tiene que ver con su bondad y con su amor. Pero hay un Salmo, el 136, después si quieres lo lees, tiene 26 versículos, y en cada uno de esos versículos dice, porque la misericordia de Dios es para siempre. Todos los versículos dice eso. La misericordia de Dios tiene que ver con la compasión. Nace de su bondad ante la necesidad del otro. Entonces, si tú tienes una necesidad hoy, puedes apelar a la misericordia de Dios porque Dios es misericordia y puedes orar a Dios pidiendo en ese atributo que Él tenga compasión de ti y obre en tu necesidad. ¿Cuál es la necesidad más grande que tienes hoy? Dios es misericordioso para suplir esa necesidad. La necesidad más grande que tiene el hombre es el perdón de pecados, porque es pecador. Y Dios suple también esa necesidad en su misericordia. Pero también vemos otros atributos que no voy a citar ni textos ni explicarlos mayormente, como su gracia, que generalmente su gracia la vamos a ver reflejada en Cristo. Vamos a ver también su omnisciencia, que Dios lo sabe todo. Antes de que tú digas algo, Él ya lo sabe. Incluso sabe cualquier cosa que pudiera pasar, aunque no pase. Lo sabe todo. Dios es omnipresente. Y eso significa que este Dios infinito y eterno está en todas partes al mismo tiempo, con toda su presencia. No es que Dios esté una parte de Dios acá, otra parte de Dios por allá. No. Dios entero. De hecho, si pensamos que nosotros, al ser salvos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, tenemos todo Dios completo, infinito y eterno, morando en nosotros. ¿Lo habías pensado alguna vez así? Dios es omnipotente. Tiene todo el poder de hacer todo. No hay nada imposible para Dios. Y lo dice también las Escrituras. Dios es santo. Y Dios, un ser en el que no hay pecado, es perfectamente santo. Es difícil de entender eso porque nosotros convivimos con el pecado, pero Dios no. Dios es amor. Y lo dice ya en 1 Juan 4:8, ¿no? Dios es amor. Por lo tanto, Él ama siempre, eternamente e infinitamente, incondicionalmente. Y esta suma de los atributos, porque hay muchísimos más, hablan de la gloria de Dios, conforman su gloria. La gloria de Dios es, vamos a hacer otra definición, la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. La armonía perfecta de todos sus atributos que son perfectos, eternos e infinitos, en un ser que es hermoso, pero también es personal. En dos sentidos es personal, que es un Dios que tiene inteligencia, que tiene emociones, que tiene voluntad, que tiene moral, pero también es un Dios que trata con las personas, como una persona a otra persona. Por lo tanto, en ese trato, Dios hace visible también sus atributos, los da a conocer al hombre. Y hay un texto en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, todo esto que hemos estado hablando, su eterno poder y deidad o divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios no se guardó su gloria para Él, sino que Dios la manifiesta y la hace visible por medio de las cosas que son creadas por Él, en su poder, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, sigue diciendo el versículo. De modo que no tenemos excusa. Hay otro pasaje en el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios no se guardó su gloria, sino que la comparte para su propia gloria.
Y Dios va a manifestar estos atributos en la creación y en particular en ti y en mí. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen. Sabemos eso porque lo leemos en la Escritura, pero no entendemos mucho eso en nuestra vida. Y lo que tenemos que pensar es que todos los atributos de Dios, la forma en que Dios es, la pone en nosotros, como imagen de Él. Nosotros tenemos inteligencia, emociones, voluntad, moral, igual que Dios. Podemos amar, tenemos poder, pero tenemos las cosas muy limitadas, como atributos que Dios también tiene, pero en Él, ilimitados, infinitos y perfectos en Él. Entonces Dios hace visible por medio de ti y de mí su gloria. ¡Wow! Es tremendo. El problema es que nosotros actuamos limitadamente. ¿Por qué? Porque pecamos. Hay un drama acá, que es que el hombre, desde el principio, decidió robar esa gloria de Dios. Si recuerdan el pasaje allá en Génesis, con Adán y Eva, cuando Satanás les dice, y seréis como Dios. ¿Y qué decidió el hombre? Eso, robarle la gloria a Dios, para ser como Dios. ¿Y qué fue el hombre? Peor de lo que Dios, de cómo Dios lo hizo. Entonces, si hay un pecado grande es ese, y el castigo es fuerte. Y nosotros estamos viviendo en ese castigo, en ese juicio. El hombre dejó de admirar a Dios para comenzar a adorarse a sí mismo. Y vemos en la Escritura y vemos en la vida real eso siempre. Dios es un Dios de gloria y nosotros, por causa de la caída, buscamos glorificarnos a nosotros mismos, que las cosas sean para nosotros, después para Dios. Y Dios quiere lo contrario, que la gloria sea de Él, porque Él hace todo para su gloria, incluso a ti y a mí, para en esa gloria darte todo. Es mucho mejor. Pero nos cuesta entender esa verdad en el día a día, en las acciones, en las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, Dios, que es un Dios de gloria, para su propia gloria decidió redimir, rescatar, renovar al hombre. Y es la historia que narra la Biblia, la historia de la redención del hombre, el hombre pecador, para que llegue a ser salvo y disfrutar nuevamente de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Manifestar su gloria. Entendemos un poquito ya de qué es la gloria de Dios. Ahora vamos a ver cómo Dios manifiesta su gloria. Dios realizó varias manifestaciones de su gloria. De hecho, tenemos, por ejemplo, la imagen de la Shekinah, que es esta columna de nube, de humo, que iba con el pueblo de Israel en el desierto y que se transformaba en columna de fuego en la noche, que era un gozo para el pueblo saber que la presencia de Dios, que la gloria de Dios iba con ellos, pero al mismo tiempo era un temor terrible, sabiendo que nadie puede acercarse a la gloria de Dios por causa del pecado y seguir vivo. Dios entonces se da a conocer de muchas maneras. Y vamos a ver un pasaje en el libro de Éxodo, que está en el capítulo 19, versículo 4. Dios muestra su poder en el pueblo de Israel haciendo grandes obras. Vemos cómo Dios antes llevó estas plagas a Egipto para que Faraón deje salir al pueblo, cómo lo hace atravesar el Mar Rojo. De hecho, en ese texto vemos cómo la nube, la presencia de Dios, iba con el pueblo protegiéndolos de los egipcios. Abre el Mar Rojo, una maravilla fascinante, en la cual después se va a regocijar el pueblo de Israel viendo el poder de Dios en favor de ellos.
Y en el capítulo 19, versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Una manifestación de la gloria de Dios, y vemos atributos acá, por ejemplo, el poder, el amor, la misericordia, la gracia, en la acción que Dios tuvo y también el cuidado de su pueblo, la protección. Más adelante les dice al pueblo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, Dios soberano, Dios poderoso. Después en el versículo 12 dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, esto se lo dice a Moisés, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. La gloria de Dios no es un juego, no es cualquier cosa. Dios, recordemos, es un Dios justo y es un Dios santo, y nada con pecado puede tocar eso. ¿Por qué? Porque va a morir. Es la sentencia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios advierte al pueblo que no se acerquen al monte porque va a ser algo grande ahí, para que nadie muera. Entonces esta gloria de Dios también estremece. Y el pueblo de Israel lo vio con sus propios ojos. Dice en el versículo 18, en el mismo capítulo, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido en él en fuego. Y tenemos esta imagen, ¿no? Este resplandor, esta potencia de Dios manifestando su gloria. Dice, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Moisés y el pueblo de Israel vieron estas manifestaciones de la gloria de Dios portentosas que están escritas en la Biblia para que nosotros las entendamos y las veamos tal como ellos las vieron. Moisés más adelante va a hacer una oración. Después de este capítulo 19, Moisés baja con las tablas de la ley, da a conocer la ley de Dios al pueblo. Y el pueblo, conociendo estas verdades, una de las primeras cosas que hace es pecar contra Dios. Es increíble el poder que tiene en nosotros el pecado. Cuando dejamos de mirar la gloria de Dios, dejó de temblar el monte, no hubo más fuego, más humo. ¿Y qué dijo el pueblo? Puedo hacer lo que quiera. Y fue lo que hicieron. Y eso refleja también nuestro carácter muchas veces. Y en ese entonces lo que hicieron fue un becerro de oro para adorar a Dios. Y pecaron gravemente. Y Dios va a castigar al pueblo. Moisés ora, intercede por ellos. Y después sucede algo increíble. Moisés le pide a Dios ver su gloria. Y uno dice, bueno, ¿cómo? Si nadie puede ver la gloria de Dios y permanecer vivo. Pero Dios le concede ver, como decirlo así, un resplandor pequeño de su gloria. Lo mete en una peña, en una hendidura, y le dice que él va a pasar gritando su nombre, Jehová, Jehová, y que lo va a tapar con su mano. Entendemos que estas son figuras para que nosotros entendamos lo que está pasando, porque Dios no tiene cuerpo. Va a tapar con su mano los ojos de Moisés para que no vea lo que no puede ver. Y una vez que quite su mano, va a ver las espaldas de la gloria de Dios, o sea, un resplandor. Pero es un buen regalo que Dios permitió en Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés halló gracia en el Señor. Y dice en el pasaje que Moisés adoró. Pero en ese pasaje, cuando Dios da a conocer su nombre, dice que Él es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión del pueblo, pero que no va a dejar sin castigo al culpable. Luego, más adelante, vamos a ver otro pasaje ya en el libro de Números, donde Moisés va a orar por el pueblo porque el pueblo había pecado nuevamente.
Y en la oración Moisés dice esto: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Moisés ya sabía eso. ¿Y por qué hace esta oración? Porque sabe que Dios puede perdonar al pueblo. ¿Y por qué lo sabe? Porque tenía los ojos puestos en el galardón que es Cristo. Entonces, ¿de dónde saqué eso? Hay otro versículo en Hebreos que habla de esto, de la fe de Moisés para orar, cómo oró en ese tiempo. Y dice ya en Hebreos 11, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es interesante. Moisés ya conocía a Dios y conocía la gloria de Dios, por lo tanto prefirió sufrir lo que Dios le permitiera sufrir, con tal de, fíjate lo que dice en el versículo 26, Hebreos 11, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es increíble, ¿no? Cuando Dios le muestra este resplandor de su gloria a Moisés, Moisés pudo entender muchas cosas. De hecho, ese pasaje ya en Éxodo 34 termina diciendo, y Moisés adoró. Y nos enseña una verdad muy grande, que cuando nosotros conocemos, aunque sea un resplandor de la gloria de Dios, vamos a entender muchas cosas de Dios. Y es lo que estamos buscando hoy. Señor, ayúdanos a entender un poco más de tu gloria para vivir según tu gloria, como Moisés lo hizo, para orar con oraciones poderosas, donde Dios va a mostrar, se va a glorificar en sus respuestas. Entonces, ¿por qué Moisés oró así? Si Dios le había dicho que es grande en misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión, entonces está mostrando que Dios es todo misericordia. Pero también dice, al mismo tiempo, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Y qué está mostrando aquí? Que su justicia es firme, es intransigente. Entonces, el problema que se produce acá, y lo que vio Moisés, es cómo un Dios que castiga el pecado va a perdonar al culpable. ¿Cómo se junta eso? Y Dios se lo mostró. Y tú lo conoces. Y yo también. La cruz de Cristo. Allí es donde se junta el perdón y el castigo. La cruz de Cristo es la máxima expresión de la gloria de Dios. Y repito, tú la conoces. Y yo también. Y tenemos que vivir de acuerdo a esa manifestación de su gloria. El pecado fue castigado en Cristo para que no seas castigado ni tú ni yo. Si tú aún no has entregado tu vida al Señor, si aún no has dado este paso de fe, de decir, Señor, yo creo esa verdad, busca creer ahora. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Y si eres culpable y no te ha perdonado, estás condenado. Abre tu corazón hoy y acepta la salvación de la gloria de Dios en Cristo, donde muestra su misericordia, su amor incondicional, para perdonarte. Allí es donde se junta el castigo que cae sobre Cristo para que tú seas perdonado. Dios, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero que no tendrá por inocente al culpable. La cruz de Cristo. De eso está hablando el pasaje. Y eso vio Moisés, por eso él tenía la vista en el galardón. ¿Tienes tú la vista en el galardón hoy? En Cristo, en la expresión completa
de la gloria de Dios se perfecciona la justicia y la gracia, el castigo y el perdón. Es la consumación del plan de Dios para la glorificación de su nombre en ti y en mí. Cristo, que es Dios, se glorifica a sí mismo. ¿Recuerda esto que dije, que Dios hace todo para su gloria? Bueno, Cristo se glorifica a sí mismo, hace esto para su propia gloria, que es salvar pecadores egoístas, como tú y como yo, que no aprecian nada de Él. Así estábamos antes, ¿o no? Nadie quería saber nada del Señor. Ya me van a hablar otra vez de Dios y de Jesús y todo lo demás. Así estábamos antes. Pero la gloria del Evangelio dice que tú puedes ser salvo, como fuimos tú y yo, por la gloria de Cristo en esa cruz. Y entonces vamos entendiendo un poco más de la gloria de Dios, ¿no? Esta perfección de sus atributos obrando de una manera que nos hace caer de rodillas para decir, quiero más de esa gloria, porque esa gloria me salvó. Y esa gloria es la que me sustenta en esta vida, pase lo que pase, no importa esta pandemia, no importa el dolor, la aflicción, porque la gloria de Dios en su gracia nos sustenta. De hecho, toda la gloria de Dios apunta a su gracia. En Efesios 1:7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso hace esto Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Y en esa gracia vivimos nosotros. Tenemos que entender bien eso, para que nuestros ojos vean la gracia y no la desgracia que tenemos en este mundo, que a veces nos complica más, nos motiva más, nos hace perder tiempo en lo que no es, porque dejamos de ver la gracia y la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿cómo hacer cosas para la gloria de Dios? Que sería el tercer punto. Y lo primero que tenemos que hacer, entendiendo que tenemos que conocer más de la gloria de Dios, es, bueno, creer que Dios es un Dios de gloria que ha dado promesas para nosotros y nosotros vivir por esas promesas. O dicho en corto, creer las promesas de Dios. ¿Crees las promesas de Dios? Y es fácil decir que sí, pero en el momento de dificultad, ¿las crees? ¿Las vives? Ahí es donde se ve nuestra fe. Piensa lo siguiente, si volvamos a la cruz. Dice Dios que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cierto? Mira la grandeza de su gloria en la cruz. Dios dándose completo por nosotros. Y si Dios hizo eso, fue capaz de eso, sigue en el versículo, esto está en Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Crees eso? La forma de darse cuenta de cuánto nos va a dar Dios es mirar la gloria de la cruz. Si Él fue capaz de todo eso, va a ser capaz de cosas mucho menores, siempre. Confía en eso. Por lo tanto, la primera cosa que tú puedes hacer para dar gloria a Dios es creer las promesas de Dios, el poder de Dios. Y nuestra fe lo glorifica. ¿Quieres glorificar a Dios? Ten fe. Nuestra fe glorifica a Dios. Confiar en Él, en su gloria. Otra forma es adorando a Dios. Suena fácil. ¿Cómo adoramos a Dios? Bueno, ahora, aunque no estamos juntos en el templo, tú estás en tu casa, lo estamos adorando juntos, ¿o no? Estamos poniendo nuestro corazón en su palabra para anhelar de él sus verdades. Quiero saber más de tu gloria. Y no lo estás haciendo tú solo, lo estoy haciendo yo también, mientras hablo. Y lo está haciendo otro hermano en su casa, mientras escucha, igual que tú.
Y todos juntos estamos a un corazón anhelando la gloria de Dios y de esa forma lo adoramos. Hoy estamos adorando al Señor. Gracias, Señor, por eso. Estamos exaltando al único que tiene gloria. Pablo en la carta a los Romanos, al final, en el capítulo 16, dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y nosotros estamos hoy juntos cantando eso. Cuando cantamos alabanzas, cantamos a la gloria de Dios. No cantamos por cantar. Las alabanzas no son algo más, no son un relleno dentro de una reunión. Las alabanzas es poner nuestro corazón para exaltar el nombre y la gloria del Dios de gloria. Por eso Pablo termina en esta carta diciendo esto: al único y sabio Dios sea gloria, mira, mediante Jesucristo. Así llegamos a Él, para siempre. Amén. Es increíble pensar esto y compararlo entonces cuando estamos en momentos de angustia, de incertidumbre, y nos perdemos en lo que no es, y perdemos esto que sí es, exaltar su gran nombre. Tenemos que enfocarnos más en la gloria de Dios. De esa forma hacemos cosas para la gloria de Dios. Entonces tenemos que creer en sus promesas, nuestra fe glorifica a Dios y adorarlo, exaltar su nombre. Otra forma es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Conocemos un versículo ya en 1 Corintios 10 que dice: pero si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos las podemos hacer para la gloria de Dios. En el contexto de ese versículo está hablando de no hacer caer a otro, menos a un incrédulo. Es interesante. Por lo tanto, una forma de glorificar a Dios es apelar a la gloria de Dios que funcione en tu vida para que tú no caigas en lo que no conviene y de esa manera hacer caer a otro. Te voy a dar un ejemplo. Si yo estoy con no creyentes en una fiesta familiar o lo que sea, en la universidad, en el trabajo, donde sea, y comienzo a actuar como ellos, ¿cuánto de la gloria de Dios estoy mostrando? Nada. Es más, estoy diciéndole a ellos que Dios no es un Dios de gloria. No lo estoy glorificando. Entonces, tenemos que tomar decisiones, pensar cosas antes de hacerlas. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera hacerlas, cuando tú quieras hacerlas, las vas a hacer todo para la gloria de Dios, sin hacer caer a nadie. Todo lo contrario, mostrando a Cristo, que es la gloria de Dios, que es el Señor de gloria, como dice la primera carta a los Corintios. Hay otro versículo en Colosenses que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. O sea, no solamente hacer, sino que decir también, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Cuando nos enfocamos y entendemos algo más de la gloria de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a poder glorificar a Dios como corresponde, como conviene. Podemos hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Otra es vivir de acuerdo con nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Gloria eterna con Cristo, para siempre. Y hay un versículo en la carta a los tesalonicenses que es muy interesante. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Está hablando de la segunda venida del Señor. Por eso dice cuando venga en aquel día. ¿Para qué? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. La pregunta: ¿en quién se van a admirar? Y cuando uno lee rápido el versículo dice: en el Señor Jesucristo. Y yo te digo, ve bien el versículo. Mira, dice: ser admirado en ¿quién? Todos los que creyeron. O sea, en ti
y en mí. ¿Sabes lo que está diciendo ese versículo? Que Cristo va a ser admirado en ti, así como va a ser admirado en mí. Eso va a ser cuando Dios nos dé cuerpos glorificados, cuando ya no haya pecado en nosotros. Vamos a mostrar a Cristo tal cual es. O sea, si yo te veo a ti, voy a ver a Cristo, y si tú me ves a mí, vas a ver a Cristo. Es impresionante. La gloria de Dios en ti y en mí. ¡Wow! Dice, en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en ti y en mí. Por lo tanto, ese versículo nos llama a mostrar a Cristo ahora, para que nos pille, por decirlo de esa manera, glorificando o mostrando la gloria de Cristo en ese día. Muestra la gloria de Cristo ahora. De esa manera glorificas al Señor. Eso es lo que está hablando Pablo a los Corintios en la segunda carta, cuando dice en el capítulo 3 al final: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese versículo está diciendo que cuando nosotros, tú y yo, nos enfocamos en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, para mostrar a Cristo. Y es la gran manifestación en la cual nosotros glorificamos al Señor y el Señor se glorifica en Él, usándonos a nosotros. Es tremendo. Nuestra vida acá es para la gloria de Dios. Repito, estamos en situaciones difíciles. Probablemente tú lo estés pasando mal, estés muy angustiado. Probablemente no veas muchas salidas. Probablemente el peso de tu pasado todavía te limita a vivir la verdad de Dios. Pero el Señor te está llamando hoy día a que abras los ojos y tu corazón para que lo glorifiques. ¿Cómo lo glorificas? Que su gloria, en la medida que tú conozcas más de su gloria, comience a ser mostrada por ti. Porque ese es tu fin y el mío, glorificar a Dios para siempre y gozarnos de sus bondades. El Señor te bendiga grandemente en su gloria. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu manifestación, por tu revelación, porque no dejaste nada escondido para nosotros. Y así como mostraste tu gloria a los antiguos, vimos en Moisés, pero hay tantas otras experiencias que vivieron otros en ti. Damos gracias, Señor, por tu revelación que nos muestra tu gloria hoy a nosotros. Que todo lo que hemos visto, aunque sea un poquito, ruego, Señor, que nos sirva para entender y anhelar vivir para tu gloria, no para otra cosa. Aunque nos interesan otras cosas, reconocer que primero está tu gloria y todo lo demás tú lo das, tú lo añades, porque eres un Dios de gloria. Reconocer que tú estás obrando con toda tu gloria en favor nuestro hoy y mañana y el próximo mes y siempre. Y rogar que en entender esas cosas, en asimilarlas en nuestro corazón y empezar a vivirlas, podamos ser reflejos de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber, y al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Espero todos ustedes estén súper bien en medio de todo esto que está aconteciendo, ¿cierto? Acabamos de vivir una reunión en que podemos aprender de nuestro Señor, podemos aferrarnos. Entonces, damos gracias a Él por esto. Oramos, amado Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por tus bondades, Padre, por lo que podemos aprender de ti día a día, Padre Santo. Hemos podido aprender de tu palabra, Señor. Permítenos tener un corazón abierto para que podamos estar atentos a eso, Señor, que podamos poner en práctica todo aquello que tú nos has enseñado. Si bien estamos viviendo un tiempo de angustia, Señor, en que todas las cosas son bastante fluctuantes, sabemos que tú tienes el control, Padre Santo. Ayúdanos a estar ahí atentos para ti, Señor. También perdona nuestras inequidades, Señor, que muchas veces tendemos a confiar en otras cosas, Señor, tendemos a desviarnos de lo que tú nos dices. Permítenos estar ahí atentos, Señor, también ser sal y luz en nuestros hogares, Señor.
cuida y proteja a cada uno de los hermanos, Señor. Si es que llegamos a caer en enfermedad, sabemos que tú tienes siempre el control, Señor. Permítenos vivir nuestro día a día respecto a eso, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, por los hermanos que han puesto su tiempo a disposición, Señor, para esta reunión, por el pastor, que también tú sigas protegiéndolo, cuidándolo, Señor, ser una cabeza sabia en la iglesia. Gracias te damos por todo eso, mi Señor. Te lo agradecemos también, que tengamos una buena semana, en que podamos reunirnos nuevamente, Señor. Gracias por las reuniones que también se han podido hacer, por los estudios, Padre Santo. Sabemos que todo eso proviene de ti, mi Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que estén muy bien, que tengan una muy linda semana. Un abrazo gigante a todos.